Buenos días, amigos. En esta lección cuarta de iniciación a la filosofía quiero hablar de la naturaleza en el concepto y en la cosa y ya después más en general, en segundo lugar, del ser. Empiezo con la naturaleza en el concepto y en la cosa. Los predicados esenciales que pueden atribuirse a un sujeto conforman su naturaleza real o esencia. Cualesquiera otros que puedan atribuírsele, por muy importantes e incluso imprescindibles que sean, conforman la apariencia del mismo sujeto. Y así, por ejemplo, ocurre con el sexo. Un individuo humano nace mujer, otro individuo humano nace hombre, varón. En su vida esto será importantísimo, tal vez incluso imprescindible. No es lo mismo ser una cosa que otra. Sin embargo, desde el punto de vista de la esencia, no tiene importancia. No entra en la definición de hombre el ser varón o ser mujer. Pertenece entonces a la apariencia, pero quiero advertir que apariencia no significa aquí irrealidad. La distinción entre realidad y apariencia siempre debe estar presente en la mente del filósofo. Un redondel puede ser grande o pequeño, rojo o de cualquier otro color, y puede estar hecho de madera, de metal, de plástico o de cualquier otro material. Pero esto no tendrá importancia para quien se pregunte qué es un círculo, porque solo puede responderse correctamente a esta pregunta diciendo que es una superficie barrida por un segmento que gira sobre uno de sus extremos, es decir, aduciendo su predicación esencial. La distinción entre lo real y lo aparente es paralela a la que hay entre lo pensado y lo sentido. Lo segundo, lo sentido, sucede en un lugar y un momento dados, en un aquí y una ahora, siempre cambiante. El aquí y el ahora donde vive el animal sensitivo que somos cada uno de los seres humanos. Lo primero, lo pensado, por el contrario, permanece siempre. Platón llegó a decir que es eterno. La naturaleza de una cosa no pertenece, en efecto, a ningún momento ni lugar. Ser círculo o caballo es siempre lo mismo, independientemente de cómo sean en cada caso un círculo o un caballo particulares. Incluso parece ser lo mismo, aunque no haya ni siquiera círculo ni caballo algunos. Para comprender mejor esto, tómese en cuenta las dos proposiciones siguientes. Primera, es la 1 de la tarde. Segunda, el triángulo es una superficie limitada por 3 líneas. Enseguida se ve que el valor de es, un presente gramatical aparentemente insignificante, no es el mismo en el primero y en el segundo caso. En uno se presenta como algo pasajero y contingente, válido solamente para el instante en que se dice. En el otro, sin embargo, tiene un significado intemporal, válido para siempre, lo que se debe al hecho de mencionarse una naturaleza real, que por serlo tiene que ser, además, inmutable. Estas razones impulsaron a Platón a afirmar que la especie siempre permanece y que el concepto que la representa nos introduce en la eternidad y nos eleva por encima del tiempo. Tiempo en el cual estamos sumergidos por ser animales sensitivos. No se debería, según Platón, creer que la esencia pertenece al pasado o al futuro. De la suma de los ángulos de un triángulo no puede decirse en efecto que fue o será equivalente a 2 rectos. Lo que es inmóvil solamente es. No ha sido ni será. Es un error transferirlo al tiempo. Todo lo que sucede en el tiempo es un frágil remedo de lo eterno, dice Platón en el Timeo. Y dice literalmente así: cuando su padre y progenitor vio que el universo se movía y vivía como imagen generada de los dioses eternos, se alegró y feliz tomó la decisión de hacerlo todavía más semejante al modelo. Entonces, como este es un ser viviente eterno, intentó que este mundo lo fuera también en lo posible. Pero dado que la naturaleza del mundo ideal es sempiterna y esta cualidad no se le puede otorgar completamente a lo generado, procuró realizar una cierta imagen móvil de la eternidad. Y al ordenar el cielo, hizo de la eternidad, que permanece siempre en un punto, una imagen eterna que marchaba según el número, eso que llamamos tiempo.
Antes de que se originara el mundo no existían los días, las noches, los meses ni los años. Por ello, planeó su generación al mismo tiempo que la composición de aquel. Estas son todas partes del tiempo, y el era y el será son formas devenidas del tiempo que de manera incorrecta aplicamos irreflexivamente al ser eterno. Pues decimos que era, es y será, pero según el razonamiento verdadero, solo le corresponde el es. Y el era y el será conviene que sean predicados de la generación que procede en el tiempo, pues ambos representan movimientos, pero lo que es siempre idéntico e inmutable no ha de envejecer ni volverse más joven en el tiempo, ni corresponde que haya sido generado, ni esté generado ahora ni lo sea en el futuro, ni en absoluto nada de cuanto la generación adhiere a los que se mueven en lo sensible, sino que estas especies que surgen cuando el tiempo imita la eternidad y gira según el número, y además también lo siguiente: lo que ha devenido es devenido, lo que deviene está deviniendo, lo que devendrá es lo que devendrá, y el no ser es no ser. Nada de esto está expresado con propiedad. Y está aquí el texto de Platón. Expresar la realidad mediante conceptos adecuados, que son productos mentales elaborados por la acción experimentadora, manipuladora y crítica de individuos capacitados, es, en fin, prescindir del parecer y retener el ser o naturaleza de la cosa. Esta naturaleza se expresa mentalmente en los conceptos y existe realmente en las cosas que tienen la misma esencia o especie. En ellas se multiplica identificándose con aquello gracias a lo cual cada una es lo que es, algo que nunca pierde, excepto para convertirse en otra cosa, como ocurre a la madera que se quema y ya no es madera, sino humo y ceniza, o al hombre que muere y es cadáver y no hombre. Puede estar pues en muchas cosas. El ser del caballo está en todos los caballos, el del hombre en todos los hombres y el del agua en todas las aguas. Pasa ahora de hablar del ser más en general, el segundo punto de esta lección, según ya avisé. Todo esto tiene que ver con los seres y naturalezas particulares, restando todavía examinar el ser o ente en general, del que cada predicamento representa una modalidad. El ser en general es lo que todos los seres tienen en común. A él se llega siguiendo el camino analítico o ascendente que de universal en universal exige que cada uno esté incluido en otro superior, porque de lo contrario la predicación no tendría sentido. Decir que Pedro es hombre exige que sea racional, animal, ser vivo y sustancia. En general, cualquier atribución exige la inmediatamente superior. Si la cadena de los universales fuera infinita, entonces no podría decirse nada con sentido. Debe, por tanto, admitirse un universal máximo y primero, el ser, ente o sustancia en el árbol de Porfirio, que se predica de todos los seres. Todos ellos, en efecto, son algo, pues de otro modo serían nada, lo que también destruiría toda predicación. Ahora bien, la predicación existe de hecho, luego nadie puede admitir que la cadena de los universales es infinita, ni que las cosas son nada. Así entendido, el ser es predicado esencial de todos los seres, sea cual sea el predicamento en que se hallen incluidos. Trasciende, por tanto, o rebasa todos los géneros, todos los predicamentos, porque a todos se aplica por igual. Por este motivo se ha dicho que es trascendental, porque su universalidad no se restringe como se restringe la de hombre o cualquier otra clase de seres. Por ser trascendentales y expresar todo lo que es, lo que tienen de común y de diferente todos los seres, el ser no es un género que por la aplicación de una diferencia específica que tendría que proceder de fuera del mismo, dé lugar a una especie. Racional, por ejemplo, es una diferencia específica que no procede del género animal, pues de otro modo todos los animales serían racionales y no habría más que hombres en el mundo de los vivos. Fuera del ser no existe nada. Las diferencias entre seres concretos son también ser.
si no, no se diferenciarían. Luego nada puede añadirse a su concepto, excepto para precisar una realidad única ya presente en él. Dice Aristóteles en su Metafísica: hay una ciencia que contempla el ente en cuanto ente y lo que le corresponde de suyo. Y esta ciencia no se identifica con ninguna de las que llamamos particulares, pues ninguna de las otras especula en general acerca del ente en cuanto ente, sino que habiendo separado alguna parte de él, consideran los accidentes de ésta, por ejemplo, las ciencias matemáticas. Y puesto que buscamos los principios y las causas más altas, es evidente que serán necesariamente principios y causas de cierta naturaleza en cuanto tal. Hasta aquí Aristóteles en la Metafísica. Por consiguiente, si también los que buscaban los elementos de los entes buscaban estos principios, también los elementos tenían que ser del ente no accidental, sino en cuanto ente. Por eso también nosotros debemos comprender las primeras causas del ente en cuanto ente. Y hasta aquí llega la lección de hoy, amigos. Hasta otro momento.